más nuestro pasaje. Quiero regresar, iba a continuar con mi próximo pasaje aquí en Juan, pero quiero regresar al capítulo 15, donde estuve el domingo pasado, y hablar de algo aquí más de lo que comencé el domingo pasado. No pude concluir mi clase y quisiera dar un poquito más del capítulo 15. Cuando todos están ahí pueden decir amén. Y voy a dar lectura aquí. Cuando yo estoy leyendo y cuando usted mire la palabra fruto, usted grite fruto. Yo no voy a leer, pero usted lo va a decir en mi lugar. Amén. Y verso 1 dice, y voy a leer hasta el verso 11 nomás en esta mañana. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva, lo quitará, y todo aquel que lleva, lo limpiará para que lleve más. Ya nosotros estamos limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿Puedes saludar a alguien antes que se siente? Si quiere salir de la silla y ir a alguien, está bien. Antes de darle una bienvenida, le da gusto verlo en la casa del Señor. Dele un abrazo, dele gloria a Dios. Está bien, salude bien, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Gracias, hermanos. El domingo pasado inicié aquí en el capítulo 15. No quiero regresarme para ahorrar tiempo y continuar aquí con lo que quisiera compartir con ustedes aquí en esta clase de la escuela dominical, porque estamos aquí solo para aprender. Amén. Eso es todo lo que venimos a hacer. No somos perfectos, no hay nadie perfecto, hay solo uno perfecto, su nombre es Jesús. Pero queremos llegar a ser como Él es. Por eso estamos aquí esta mañana, porque queremos llegar allá. Queremos llegar a ser como Él es. Y por eso aprendemos de la Biblia estas cosas para cada vez y continuamente ser mejores y ser más como el Señor es, de acuerdo a lo que Él nos enseña en su palabra. Como digo, el domingo pasado comencé aquí en el verso 1, cuando Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y me quedé en el verso 2, hablando del labrador,
y expliqué bastante acerca de lo que él dice, que mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, diga limpiará, lo limpiará para que lleve más fruto. Y estuve hablando ahí de estos dos versículos. El año pasado el tiempo se terminó y tuve que concluir ahí la clase para no extenderme más. Yo quiero iniciar en el verso 3 en esta mañana, en lo que sigue aquí, y simplemente recordarles cuando la Biblia dijo, el Señor dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos quiere decir ramas. Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Y por eso Él repite la palabra permanecer 9 veces. En este corto pasaje aquí el Señor repite permanecer. Y la razón es que Él es la llave. Si vamos a nosotros a dar el fruto, porque quiero hablar de fruto esta mañana, diga fruto. Quiero hablar de fruto esta mañana, porque muchas veces preguntan, ¿qué es el fruto? ¿Qué es el fruto que la Biblia dice? Yo quiero hablar un poquito del fruto aquí en esta clase. Y la importancia aquí es que Él dice, yo soy la vid, Él es el árbol, con las raíces y el tronco, y nosotros las ramas. Para que podamos dar el fruto necesario, tenemos que estar conectados al tronco. Por eso Él demanda que debemos que permanecer conectados. Porque separados no hay cómo hacer nada. Es muy necesario que entendamos este punto, y lo expliqué en la clase pasada, y por eso no quiero quedarme ahí y continuar. Que permanencia es muy importante, mantenernos conectados, mantenernos unidos, mantenernos continuamente con el Señor. No podemos descuidarnos, no podemos de ninguna manera, porque, repito, si las ramas no se mantienen conectadas al tronco, las ramas van a morir y no va a haber producción de nada. Eso es muy importante esa parte. Y luego hablamos bastante de labrador. De labrador, y la Biblia dice que el pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará. Déjenme hablar un ratito simplemente de lo que el Señor dice aquí acerca de limpiar, y luego continuamos aquí en el verso 3. El labrador es el que mantiene la vid, o mantiene el árbol, y los árboles los mantienen para que se mantengan saludables. El labrador que los abona, la tierra, los riega de agua, los poda, como hablé el domingo pasado, poda las ramas secas, lo arregla para que el árbol se mantenga saludable. Y hablé bastante acerca de podación. En la vida cristiana, hermanos, el Señor nos poda a nosotros también. El Señor nos quita las cosas que no debemos nosotros llevar para que nosotros podamos mantenernos fructuosos. Y por eso, y hablé bastante, y aquí dice, en la Biblia, la palabra limpiará es con ese fin de mantener la vida, o hablando espiritualmente, la vida del creyente, mantener la vida completamente libre de contaminaciones del mundo, el pecado y la vida en donde nosotros vivimos. Y para eso dice aquí en el verso 3, ya vosotros estáis limpios, diga, por la palabra. Gloria al Señor. Y como digo, me quedé ahí hablando acerca de este punto, y quizás recordándoles aquí un ratito, necesitamos nosotros, cuando el Señor trabaja en nosotros, porque para eso venimos a la casa del Señor,
No es el pastor, es la palabra que nos limpia. Gloria a Dios. Mucha gente no entiende. Muchas veces le echan la culpa al pastor. El pastor dijo todo en contra mío. No es el pastor, es la palabra del Señor. Y cuando usted siente que la palabra está llegando, lo que está diciendo la palabra del Señor, no es para su mal, no es para mal suyo, es para el bien nuestro. Porque eso es lo que nos va a mantener limpios de contaminaciones del mundo, del pecado. Amén, hermanos. Nunca rehúse, nunca rechace cuando usted siente, porque el Señor nos conoce. Como dije el domingo pasado, Él nos conoce bien, conoce nuestras vidas, nuestro vivir diario, Él conoce todo acerca de nosotros. No hay nada secreto para el Señor. Entonces, por medio de su palabra, entonces Él nos mantiene a nosotros, o eso es lo que Él desea, mantenernos a nosotros limpios de contaminaciones del mundo y del pecado. Y eso es muy importante. Y gracias al Señor que dice que es la palabra. Eso cambia todo. Si diría el pastor, entonces deben enojarse conmigo. Pero dice es la palabra que nos limpia. Y saben ustedes, tal vez antes de continuar aquí, que el Señor es experto. Yo no sé si alguien aquí, yo sé que algunos han trabajado en ese tipo de trabajo, podando árboles, haciendo arreglos. Una persona que hace ese trabajo tiene que saber exactamente lo que hace. Porque si alguien va a podar un árbol y solo va y dice, está aquí, lo corta acá, va a matar el árbol. ¿Han visto ustedes eso? Eso ocurre. Porque no se puede cortar un árbol así nomás. Alguien tiene que saber. Es una, ¿cómo puedo decir? No es una ciencia, pero uno tiene que saber. Tiene que saber cómo cortar. Aún no puede solo cortar así, tiene que saber qué ángulo. Porque si lo corta de un ángulo contrario, va a causarle daño al árbol. Muy interesante, cuando uno se mete a investigar esas cosas, es interesante cuando uno mira eso. Ojalá que ustedes se interesen, porque es muy extenso. Mi tiempo es corto aquí para explicarles de todo eso, pero usted puede mirar hoy día en Wikipedia o Google, en podación de árboles, y ahí le dicen todo. Ahí está todo. Son personas expertas que saben cómo hacer el trabajo, porque aún a mí me ha pasado, y la hermana me regaña a mí, porque yo voy a veces ahí, y acá, y después está muerto la cosa. Y sé lo que estoy diciendo, y me regaña porque le corto sus plantas, y no las corto bien. No, está bien, yo sé, yo estoy mal. Es una ciencia, uno tiene que saber. ¿Estoy correcto o no estoy correcto? Hermanos, no hay nadie mejor experto en este trabajo. Espiritualmente hablando. Que el Señor, con su palabra. Porque Él sabe exactamente dónde Él tiene que cortar. Lo que no nos está ayudando, lo que nos afecta en nuestra vida espiritual. Y Él ve y nos corta, y Él sabe dónde. Por eso estamos aquí todavía, porque Él podría mocharnos la cabeza y quedar ahí. Pero Él sabe dónde cortar, Él sabe dónde podar. Y gracias al Señor, porque Él es el maestro, es el experto en este trabajo. Por eso dice aquí la Biblia, que dice
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque es la palabra del Señor que nos limpia a nosotros de todo cosa que afecta a la vida espiritual, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero la vida espiritual sufre en el mundo en que vivimos, porque lo malo se pega más rápido que lo bueno. ¿Se ha dado cuenta usted que en el radio están tocando una canción del mundo? Usted ni la sabe ni nada, y pum, después de un rato va por allá y las palabras le están golpeando aquí, y ahí está usted también, lo mismo. Y sin saberlo, pero se graban esas cosas. Porque lo malo es así, pero lo bueno no se pegan las cosas. Y el Señor sabe eso. Usted tiene que mantenernos limpios del Señor. Cuando esas cosas malas se nos pegan a nosotros, viene la podación por la palabra del Señor. So, el Señor nos habla por su palabra, el Señor nos habla de estos púlpitos cuando la palabra del Señor es predicada. Gloria al Señor. Porque yo no sé su vida, yo no conozco cómo usted vive su vida. Si yo sería un detective quizás y andara de detective viendo qué hacen ustedes, quizás me tendrían que echarme la culpa a mí, pero yo no sé nada, yo no vivo con ustedes, pero el Señor vive con nosotros. Y Él nos ve a nosotros. Y Él sabe todo. Y por esta palabra que a veces es predicada, en predicación muchas veces nos habla el Señor. Le animo que reciba la palabra, porque eso va a ser para su bien. Esta es la herramienta que el Señor usa para podarnos a nosotros, y mencioné el versículo de Hebreos 4:12. Si usted no lo sabe, pero la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Wow. Y no solo eso, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones. Algo que usted ni siquiera ha hecho, pero solo la intención. Ya la palabra lo conoce. Y por eso es la palabra del Señor. Está feliz de tener la palabra del Señor. Nunca se canse de darle gracias. Y gracias a los que leen la Biblia al año aquí en la iglesia. Es muy bueno porque el Señor habla por su palabra a nosotros, a nuestra vida espiritual. Entonces, hay algo interesante aquí en lo que sigue. En el verso 4 al verso 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, la rama no puede llevar fruto sola, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5, yo soy la vid. De nuevo repite el Señor, dándonos a entender que Él es el mero mero. Gloria a Dios. Ojalá que usted lo considere a Él el mero mero. Que no hay nada más. No es otra persona, no es esto, no es el otro, es Él. Él es el todo. Dice, yo soy la vid, repite el Señor. Vosotros, ustedes son las ramas. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y esta frase muy conocida por nosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. 2 importantes verdades aquí concerniente a nuestra vida espiritual en esta enseñanza de la vid y los pámpanos que el Señor nos enseña aquí. El Señor está enfatizando 2 importantes verdades concerniente a nuestra conducta espiritual, nuestra vida espiritual en estos 2 versículos. Unos los que permanecen en Él y los otros que no permanecen en Él. Se le está hablando de 2 grupos. Los que permanecen en Él y los que no permanecen en Él. El primer grupo, creyentes hermanos que permanecen en Él, lo dice aquí la Biblia,
van a producir mucho fruto, va a haber fruto espiritual. La vida de este creyente va a ser una vida fructuosa si permanece conectado a Él, a la vid. Hermanos, nuestra responsabilidad, esta no es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad de su esposo, su esposa, sus hijos o nadie. Cada creyente individual tiene la responsabilidad. No debemos depender de nadie. Cada individuo, cada hombre, cada mujer, somos responsables. Yo soy responsable por mi vida, yo no soy responsable por la vida de mi esposa. Ella es responsable por su vida de ella. Cada uno de nosotros somos responsables por cada uno de nosotros. Tenemos nosotros la responsabilidad de mantenernos, hermanos, permanecer en la vida, mantener en comunión y mantenernos conectados al Señor. Esa es su y mi responsabilidad individual de cada uno. Yo no puedo hacer eso por ustedes, ni ustedes eso pueden hacer por mí, y nadie puede hacer eso por usted. Usted es la única persona que va a poder mantenerse conectado al Señor. Gloria a Dios. Muy importante que debemos entender acerca de permanecer en el Señor para poder darnos fruto. Porque a veces, he oído muchas veces creyentes dicen, es que mi esposa es una persona espiritual, muy espiritual y todo eso. Yo no puedo depender de la espiritualidad de mi esposa. Ni ella debe depender de mi espiritualidad. Eso es cada individuo. Y hermanos piensan, bueno, porque mi esposa es de oración, yo no necesito orar. Estamos mal. ¿Por qué, pastor? Porque si ella es de oración, gloria a Dios, y yo no, me voy a desconectar. Cada uno de nosotros somos responsables. Si ella no quiere orar, yo voy a buscar al Señor porque yo quiero mantenerme conectado a la vida. Yo quiero mantenerme fructuoso. Cada uno somos responsables. Amén. Quiero que me entiendan bien eso por mi experiencia que he oído de familias creyentes en la iglesia que tienen este pensamiento que por la otra persona o dependen de alguien más. Cada uno de nosotros somos responsables de permanecer, mantenernos conectados y permanecer en la vida. Amén. Para continuar manteniendo, produciendo fruto. Permanecer, hermanos, permanecer en Cristo. Alguien pregunta, pastor, ¿y qué es permanecer en Cristo? Hay mucho que puedo hablar acerca de permanecer en Cristo. Porque permanecer en el Señor demanda y requiere, hermanos, de nosotros algo que nosotros tenemos que hacer para permanecer en Él. Porque no podemos dejarle al Señor todo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Él ya lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, dio su sangre para darnos la esperanza de salvación. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte para mantenernos conectados. Permanecer en mí y yo en vosotros, dice el Señor aquí en este versículo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Es muy importante. Eso hay cosas tienen que ver para que nosotros podamos permanecer en el Señor. Y es algo que necesitamos nosotros entender aquí. Se requiere de nosotros. Una de las cosas que se requiere quizás es alabanza al Señor. Dale la gloria al Señor. Reconocer quién es Él en mi vida. Yo quiero permanecer en el Señor. Y tengo que de una manera reconocer que Él es digno de adoración, de alabanza de mi vida a Él. Alabanza es muy importante para permanecer en el Señor. Reconocer quién es Él. Amén, hermanos. Meditación en la palabra, estudiar la palabra, leer la Biblia,
Porque ese es el libro de Dios. Y si voy a mantenerme y permanecer en el Señor, tengo que conocerlo a Él. Permanecer en el Señor. Fidelidad. Fidelidad a Él. Ser fiel al Señor. Fiel en todo lo que podemos servirle al Señor. Él pide fidelidad de nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Él dice, sé fiel hasta la muerte. Para permanecer en Él tenemos que ser fieles. Fidelidad. Caminar con el Señor cada día. Oración. Muy importante para mantenernos conectados. Sacrificio. Gloria a Dios. Servicio al Señor. Servirle a Él. Y la lista es larga. En realidad hay mucho, como digo, que uno puede hablar de la vida cristiana, mantenernos conectados a la vida, al Señor, para que nuestra vida pueda ser fructuosa. Porque si usted no hace estas cosas que el Señor demanda o requiere de nosotros, va a ser imposible que las ramas se mantengan saludables en la vid. Se van a secar. Y eso es lo que dice el Señor aquí, que si las ramas no producen fruto, la quitará. Porque no está haciendo ningún beneficio a la vid, dice el Señor. El primer grupo es los que permanecen en Él. Permanecer en Él. El segundo grupo, que dice aquí la Biblia, los que no permanecen en Él, dicen aquí, dice, llevar mucho fruto. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros no podemos producir fruto por nosotros mismos. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Hay creyentes que creen, yo no necesito la iglesia, yo no necesito pastor, yo no necesito nada. Yo solo puedo hacer las cosas. Lo siento mucho. Disculpe, quizás destruir su teología, porque hay mucha gente que cree en eso. Por eso mucha gente no asiste a iglesias, no necesitan que en iglesia o pastor o las cosas de Dios, porque dicen, yo solo puedo hacer. La Biblia dice, no el pastor Limones, pero la Biblia dice en este versículo, como el pámpano a la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es imposible. No, hay gente buena en el mundo. Y hay mucha gente muy buena en el mundo. Que son gente buena, amables, hacen bien a todos y todo eso. Pero eso no es lo que nos va a salvar. Amén. Por eso dice el Señor, tenemos que permanecer en Él. Y eso es algo que tenemos que nosotros entender. Como el Señor dice aquí, solos no podemos nosotros producir el fruto que nosotros debemos producir. Es imposible. Nosotros solos no podemos. ¿Qué necesita, pastor? Necesita permanecer o conectarse a la vida del Señor Jesús. Muy importante entender. Muy claro el Señor lo dice aquí en este versículo, y en el versículo 5 al final la Biblia repite, el Señor hace hincapié en esto, porque separados de mí, nada, diga nada, nada es nada, absolutamente nada. Aunque alguien quiera hacer por sí mismo, la Biblia dice, por sí mismo, nada pueden hacer. Separados de la vid, no hay cómo producir el fruto que es necesario que la vida produzca. Muy bien. Estos son los dos grupos aquí que el Señor habla. Verso 6. Dice, la rama que no da fruto será cortada. Verso 6. El que no permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera. Como pámpano, como rama. Será echado fuera como pámpano y se secará. Amén. Se secará.
¿Por qué, pastor? Porque si usted corta una rama de un árbol y la pone acá aparte, no puede vivir. Se va a secar y morir. Porque la vida que tiene la rama es del tronco. Gloria a Dios. En la vida espiritual es lo mismo. La vida de nosotros espiritual no proviene de nosotros, proviene del Señor. Él es el que nos da vida. Y si la rama, nuestra vida es cortada de la vid, nos vamos a secar y morir. Eso es lo que el Señor está tratando de hacernos ver y entender desde este aspecto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Porque ramas secas no sirven para nada más sino como leña para ser quemada en el fuego. Creo que les dije el domingo pasado, no sé si mencioné eso, y usted decide qué quiere ser, pero yo no quiero ser leña para ser quemada en el fuego. Esa decisión es de cada persona. Yo quiero permanecer en la vida. Yo quiero permanecer dando fruto. Yo no quiero ser cortado y echado fuera para ser solamente leña, para ser quemada en el fuego, porque va a venir el día. Y creo que les mencioné eso la clase pasada, acerca de lo que el Señor hará al final. Gloria al Señor. El Señor se encargará de eso. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. El Señor es que al final hará la separación de las cosas, como la parábola que creo mencioné el domingo pasado del trigo y la cizaña, donde el Señor dice, no la arranques, déjala que crezcan juntas. En el tiempo de la siega, cuando ya llega el tiempo de la cosecha y el fruto del trigo está bien y se ve la diferencia, entonces dice que vendrá el Señor y separará el trigo de la cizaña, y al trigo lo guardará en sus graneros, y la cizaña lo hará en bultos para echarla en el fuego, porque para eso es todo lo que sirve. Eso es al final. Ahora todavía tenemos tiempo de arreglarnos. Ahora hay creencias, hablando de esta parábola de la cizaña y el trigo, en realidad, hermanos, uno decide qué quiere ser. Nadie tiene que ver en eso. Y ninguno de nosotros tenemos el poder de decir que Él es cizaña y Él es trigo, porque ese no es nuestro trabajo. Es el labrador. Ese es el trabajo del labrador. Él se encarga de esas cosas. Nosotros ahora solo servimos y alabamos al Señor y queremos ser trigo. Ese debe ser su deseo. Yo quiero ser trigo y producir fruto. Yo no quiero ser solo cizaña que crece sin fruto. Porque esa es la diferencia. Hay personas me han dicho, ¿cuál es la diferencia del trigo y la cizaña? Esa es la diferencia. Porque el trigo, y creo que les dije eso la clase pasada, no quiero gastar mi tiempo en repetir. Y es lo que es la diferencia de estas dos cosas. El trigo, cuando ya crece y madura, el peso del trigo hace que el trigo se caiga por el peso del fruto. Y la cizaña, como no tiene fruta, nada, está bien y se mira en el campo. ¿Me entienden? Su fruto es necesario. Y uno decide, como digo, eso nada tenemos que ver nosotros. Su deseo es, queremos ser lo mejor que podemos para servirle al Señor y ser en el grupo de permanecer en la vida y dar fruto. Ese debe ser nuestro deseo. Ahora, Juan el Bautista hizo un desafío a los oyentes. Déjenme hablar un ratito acerca de este punto, de lo que dice que debe ser acortado, echado fuera, que no da fruto. Juan 15:6, Mateo 3:8, ya es el verso 6 del que estoy hablando. Pero Mateo 3:8, Juan el Bautista desafió a los oyentes y les dijo de esta manera a sus oyentes, haced pues frutos dignos
de arrepentimiento. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Lo que Juan está diciendo a los oyentes cuando él comenzó a anunciar la venida del Mesías y todo el mensaje que él comenzó a aplicar de arrepentimiento a la gente, cuando él comenzó su ministerio de vocero para anunciar la venida del Mesías, ese fue el mensaje de él. Y lo que él está diciendo cuando él dice hacer frutos dignos de arrepentimiento, él está diciendo que ellos deben vivir de tal manera que puedan demostrar que realmente ha habido un cambio en la vida de ellos. En otras palabras, que den fruto de su conversión. Es lo que Juan está diciéndoles en estas simples palabras, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque, hermanos, cuando alguien se convierte, cuando alguien se une a la vid, alguien le rinde la vida a Jesucristo y se entrega a Él para servirle, la primera cosa que tiene que hacer es arrepentirse. Y arrepentimiento, breve menciono quizás porque necesito decir eso, pero arrepentimiento simplemente quiere decir que uno muere al estilo de vida que vivía antes y ahora da la espalda al mundo y va a dar su cara a Jesucristo, a servirle al Señor, va a unirse al Señor, va a dejar el mundo para unirse a la vida, en lo que estoy hablando aquí esta mañana. Es lo que arrepentimiento quiere decir, morir a la vida antigua, a un cambio en la vida, a vivir una vida nueva. Es la primera cosa que una persona hace cuando se quiere unir a la vida, es arrepentimiento. Dice, soy pecador, necesito perdón de mis pecados y el único que puede perdonarme es Jesucristo. Se arrepiente, le pide perdón y la Biblia dice que el Señor nos perdona. Nos lava y nos limpia de todo pecado. Borra ese récord negro, ese récord sucio que teníamos en nuestra vida. El Señor borra, completamente lo borra. Él no solo lo olvida, Él lo borra. Eso dice la Biblia, ¿no? Que Él ha echado nuestros pecados en lo más profundo de la mar. Como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Señor no solo olvida, el Señor los borra. Y crea un nuevo récord limpio. Gloria a Dios. Un récord. No importa lo que usted haya hecho en la vida, no importa la vida que ha vivido, no importa todo lo malo, lo feo, la vida que uno vivió en la vida pasada. Cuando uno se une a la vida, el récord comienza nuevo, limpio. Entonces, cuando uno hace eso, hermanos, y comienza a vivir para el Señor y a seguir al Señor, hay un cambio. Hay una transformación en esta persona, en la conducta, su comportamiento, el estilo de vida, y en otras palabras, comienza a dar buen fruto. Gloria a Dios. Muy importante. Porque mucha gente que profesan ser cristianos, hay el mundo en que vivimos, hermanos, y no quiero meterme aquí en un terreno que no debo, pero hay mucha gente en el mundo que profesan ser cristianos, pero siguen viviendo el mismo estilo de vida que vivían antes. No hay cambio. No hay fruto en su vida que hubo un verdadero arrepentimiento. Y siguen viviendo el mismo. No hay cambio en su conducta, comportamiento, el estilo de vida que vivían antes. Solo cambiaron el nombre. Ahora soy cristiano. Pero su vida no ha tenido una transformación. Y esto es algo importante que tenemos que entender nosotros. Por eso Juan dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por eso, antes que yo bautizo a alguien, antes de bautizar a alguien, yo necesito, usted tiene que estar arrepentido, completamente arrepentido.
Porque si no está arrepentido completamente, el bautismo es inútil. ¿Me entienden? Si no, no sirve. Porque uno tiene que morir para luego ser sepultado. El problema es que hay muchos que solamente sepultan a vivos y salen vivos y siguen el mismo estilo de vida. El bautismo es para sepultura del hombre viejo. Amén. Y morimos al mundo, el pecado, arrepentimiento y luego la sepultura para resucitar a una nueva vida. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un cambio, hay una transformación. Ahora, tal vez debo aclarar algo aquí antes de moverme hacia adelante. Que muchas veces creyentes creen que todo lo del pecado es simplemente el alcohol o el cigarro o drogas, esa clase de vida. Y muchos creyentes piensan, bueno, yo ya no fui en la cantina, yo ya no bebo alcohol, yo ya no ando en drogas, yo ya no ando en cigarros, yo no hago esas cosas que antes hacía. Y a veces pensamos que eso es solamente el cambio que debe haber en nuestras vidas. Esa es solamente una parte. Nuestro carácter necesita cambiar. No podemos seguir con el mismo carácter corajudo, enojón, chismosos, peleoneros. Denme otra lista, por favor, rencorosos, gritones, peleones, envidiosos. Por favor, ¿dónde están? Come on. Ayúdenme un poco, por favor. No puedo pensar de todos. Celosos, adúlteros, gloria a Dios, fornicarios, hechiceros, maldicientes. Wow, miren, wow. No podemos seguir. Eso no son solo ciertas cosas que uno cambia. Hay una transformación total, completa en nuestra vida. Venimos a ser nuevas criaturas. Gloria a Dios. Amén. Estoy en la Biblia. Ahora digo, no vamos a ser perfectos, ni santos, porque no les veo alitas, les veo unas cositas aquí al frente. Todavía estamos en este cuerpo. Y les iba a desafiar que hagan algo, pero no, porque va a haber pleito aquí esta mañana. A veces tenemos que peñiscarle al vecino, a ver si está vivo o ya es angelito. Porque solo los ángeles ya no tienen dolor. Pero en esta carne todavía nos duele. No peñisquen a alguien, por favor. Va a tener el ojo verde alguno aquí. Todavía estamos en este cuerpo de carne. Todavía estamos en este lado. Todavía somos humanos. Nos fallamos, nos ofendemos. Y ahí tenemos, con la ayuda del Señor, a mejorarnos. Por eso estamos aquí, aprendiendo a ser mejores, a tratar de corregir. Y el Señor con su palabra nos poda y nos corrige y nos ayuda para que podamos llegar a ser como Él es. Muy bien. Necesito para terminar mi clase aquí esta mañana porque el tiempo es bien corto. Gracias por ayudarme aquí un ratito esta mañana. Hay un cambio, hay una transformación. Es lo que quiero que usted entienda de lo que el Señor nos está diciendo aquí. Va a haber fruto, diga fruto. Y el fruto va a ser bueno. Una vez que nos unimos a la vid y permanecemos en el Señor, continuamos con el Señor, nos poda, nos arregla para que sigamos produciendo fruto y mucho fruto. Fruto, más fruto y mucho. Me puso más fruto ahí, pero está bien. Mucho más fruto. Es mucho fruto. Gloria a Dios. Es posible. Y es posible. Con la ayuda del Señor, es posible lograr llegar a ese nivel
o ese estado en nuestra vida espiritual. Entonces, porque también, si están todavía en Mateo, lo siento mucho, me salí de ahí un ratito por un lado, pero si están ahí en Mateo, Juan continúa ahí en Mateo capítulo 3, a ellos advirtiéndoles, diciéndoles en el verso 9, dice, no vengan ustedes a decirme que Abraham tenemos por padre, y él es nuestro antepasado, y él es todo para nosotros. Ellos creerían que siendo hijos de Abraham, eso es todo lo que necesitaban hacer. No necesitaban nada más, porque dice el Señor en el resto del texto, porque les aseguro que Dios puede convertir aún estas piedras en descendientes de Abraham. Porque ellos querían basarse a Abraham, tenemos por padre, y él es todo para nosotros estamos con Él, conectados con Él es todo, y el Señor dice, eso no es todo. Porque luego en el verso 10 les dice bien claro Juan a esa gente que lo seguían a él, dice Mateo 3:10, y ya también el hacha, wow, está puesta a la raíz de los árboles, no solo del tronco, la raíz, para que no quede huella de nada. Está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, dice Juan, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Porque, repito, solamente va a ser leña para ser quemada en el fuego si no hay fruto. Si eso es un poco fuerte, discúlpeme, pero estoy en la Biblia. Es la palabra del Señor. Entonces, el Señor pone mucho énfasis. Como digo, hay tanto que uno puede extenderse en esto y durar semanas hablando solo de esto. Pero quiero concluir aquí hoy día con esta clase. El Señor pone mucho énfasis, hermanos, en la importancia del fruto. Digo otra vez, fruto. Por eso les dice repetir a ustedes mientras leemos este corto pasaje, fruto, 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 más fruto, mucho fruto, fruto. Y el Señor repite porque hay algo que el Señor pone énfasis en el fruto en la vida de nosotros, hablando espiritualmente. Mucha importancia. ¿Por qué, pastor? Porque el fruto que producimos va a hablar de quiénes somos. Si somos o no somos. Es el fruto que va a testificar. Nadie tiene que decir quién es usted o quién soy yo. Es el fruto que producimos que va a decir quiénes somos. ¿Están conmigo en esta mañana? Y hay Biblia para eso. Hay Biblia para eso. Y déjenme leerle breve aquí este pasaje en lo que dice aquí en Mateo capítulo 7. Si todavía están ahí en Mateo capítulo 7, verso 17. El Señor hablando acerca de falsos maestros, profetas y en fin, creyentes, lo que sea. Dice el verso 17 de Mateo 7, verso 17. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16. Por sus frutos. Aleluya. Por sus frutos los conoceréis. Y tal vez yo voy a hacer un corto paréntesis aquí. Esto es muy importante que cada creyente aquí en esta iglesia debe saber. Cuando viene alguien, hemos tenido mucha gente que viene a esta iglesia que son evangelistas, hacen milagros, hacen esto, hacen el otro y quieren predicar, quieren hacer esto, quieren hacer el otro, y yo tengo que decir, pero yo no le conozco, yo no sé quién es. Si quiere asistir con nosotros un día y ver el fruto, yo puedo usarlo, puedo darle lugar en la iglesia, y lo he hecho con personas en el pasado. Porque uno no puede saber quién es, porque la Biblia dice que son a veces lobos que solamente se cubren de ovejas. Y eso ha pasado mucho. Y ha habido muchos daños en las iglesias de gente mala que viene y se presenta muy perfectos, santos, y hasta el otro, proclaman ser esto, proclaman ser el otro, y al fin y al cabo no son nada y solo destruyen y dividen iglesias. Han causado terribles daños. Por eso es muy bueno que cada creyente aquí nunca se fijen en los dones que alguien tiene.
O mejor dicho, nunca se fijen en los dones que alguien dice que tiene. Porque hay muchas personas que se presentan que son muy espirituales, que oran mucho, que hacen esto, que hacen lo. Y muchos que dicen, es tremendo. Y realmente algunos se admira de personas así. Pero eso no es el fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué, pastor? Porque el árbol va a dar el fruto correcto. Eso es muy, muy crucial. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí acerca de lo que dice aquí la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. Nunca se fijen en lo que una persona es. Mira el fruto. Yo dije, mira el fruto. Y voy a hablar del fruto. Voy a tratar de llegar ahí y hablar del fruto para ustedes. ¿Qué es el fruto, pastor? Para que usted pueda darse cuenta. Vea el fruto primero. Y luego que dé el fruto bueno, entonces uno dice, este es un árbol bueno. Pero si el fruto que da no es bueno, el árbol no es bueno. Muy bien, sigo rápido. Por sus frutos, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, no se puede. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo va a dar frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede. Un buen árbol no puede dar malos frutos. Ni el árbol malo va a dar buenos frutos. No se puede. Todo árbol que no da buen fruto, el Señor repite, es cortado y echado en el fuego. Así que ¿cuántas veces repite la Biblia? Es cortado y echado en el fuego. Porque no sirve de algo así, sino leña para ser quemado. Verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Están conmigo en esta mañana? Déjenme llegar al punto donde quiero llegar y quizás concluir aquí esta clase. Antes de hablar del fruto, verso 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay otra bendición que el Señor presenta aquí de permanecer en Él. Permanecer en Él. Hermanos, la bendición o el resultado de permanecer en Él no es solo que daremos buen fruto, más fruto y mucho fruto, pero aún dice el Señor que si permanecemos en Él, podemos pedir todo lo que queremos y será hecho. Pero la clave aquí es permanecer. Pero hay muchos que dicen, yo le pido al Señor y el Señor nunca me da nada. Mi pregunta, creyente, es, ¿está permaneciendo en Él? Porque este libro no miente. Esta palabra es verdad. Esta palabra es la pura verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este libro es verdad, es el libro de Dios. Y si la Biblia dice aquí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid no solo cosas, todo lo que queréis y será hecho. Ahora no me venga a decir, pastor, yo quiero una morosaco de esas Trump. Tenemos que aprender a pedir bien, porque usted no necesita una morosaco que se va a matar allá en el interesado 40. Tenemos que aprender a pedir bien. Podría durar una hora hablando de eso esta mañana, pero el tiempo es corto. Pedid todo lo que queréis y os será hecho, pero tenemos que pedir bien. Porque Santiago dice, no recibís
Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Señor, dame $20,000 para irme a Hawái a divertirme. Quizás sería bueno. Necesito quizás hacer eso. Pero eso es solamente un deleite personal. Para gastar en nuestros deleites. ¿Por qué le digo, Señor, dame los $20,000 para bendecir la iglesia? Siquiera con los diezmos. Si no quiere dar todo. Aleluya, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Permanezca en el Señor. Continúe. Permanezca unido a Cristo. No se desuelte de Él. Agárrese de Él. Sírvale a Él. Ámelo a Él. Con todo lo que usted tiene. Gloria al Señor. Y este libro, esta palabra se va a cumplir en usted. Y yo sé que muchos ya lo han visto. Algunos le han pedido cosas y el Señor se los ha dado. Gloria a Dios. Hay muchos testigos en esta mañana que lo que estoy diciendo es verdad. Porque usted ha permanecido en el Señor le ha dado lo que usted le ha pedido. Gloria a Dios. Y hay cosas que todavía están pidiéndole y todavía no ha dado. Siga permaneciendo y también le va a suceder. Muy bien. Porque la Biblia dice, y como digo, hay tanto que uno puede mencionar de estas cosas, así que si uno tendría suficiente tiempo, no podría hablar de todo eso. Porque el Señor en su palabra dice, por eso dice, mis palabras permanecen en vosotros. Tenemos que permanecer en la palabra, y en lo que Él dice a nosotros. Dice, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. ¿Por qué? Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, es Biblia. Es la palabra. Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotrid. Pedidlo todo lo que queréis y será hecho, porque esa es la palabra. Wow. Amén. Concluir aquí con algo. Y hay tantos versículos que podíamos leer aquí esta mañana. Salmo 37:4 dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gloria, gloria al Señor. Son las ramas que dan fruto, y ese es mi punto final aquí esta mañana. Las ramas que dan fruto, hermano, no es para nosotros gloriarnos. No es para nosotros sacando el pecho. Yo soy bien fructuoso. Eso no es nada para nosotros. ¿Para qué es, pastor? Verso 8 dice la Biblia, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria al Señor. El fruto que damos no es para gloria nuestra, es para que Él reciba la gloria, Él reciba la honra, Él sea honrado en todo y así alguien sepa que yo soy un seguidor. Por el fruto que producimos, porque por sus frutos los conoceréis. Porque si usted me ve aquí hoy día haciendo lo que estoy haciendo y mañana me encuentra ya en la calle haciendo otras cosas, viendo de otra manera, estoy mal. Es correcto. Porque mi fruto, mi vida espiritual no es solo aquí en la iglesia. Mi fruto es en la casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en la tienda, con las amistades. Porque si usted me ve aquí haciendo todo eso y allá estoy viviendo otro tipo de vida afuera, mi fruto no es bueno. Estoy mal.
Y tenemos que entender eso. El fruto, hermanos, que producimos debe ser en todas partes. ¿Por qué? Porque en eso Él recibe la gloria. El Señor recibe la gloria. Y en eso alguien dice, este Señor es diferente. Esta señora, yo no sé, no es como las otras señoras que allá hacen eso, pero está allá, porque ven el fruto. Porque somos discípulos del Señor, le seguimos a Él. Y Él recibe la gloria. Es muy importante entender aquí lo que el Señor está diciéndonos a nosotros. Uno de los grandes temas en el universo, hermanos, es la gloria de Dios. Toda la gloria le pertenece al Señor. Él dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Por eso cuando venimos a lugares como estos, yo no vengo aquí a que me den gloria a mí, ni usted no debe venir buscando gloria para usted. Todo lo que venimos a hacer a cultos como estos es darle la gloria al Señor. Coronarlo a Él de honores. Levantarlo a Él en alto. Y la gloria del Señor va a fluir. Bendecirnos con su presencia a nosotros. Yo creo entonces para nosotros vivir y dando gloria a Dios es uno de los privilegios más grandes y uno de los deberes más grandes para nosotros los cristianos. Mañana cuando usted anda afuera, a donde usted vaya, recuérdese que todo lo que hago, la vida en que vivo, no es para mi gloria, es para darle gloria a mi Señor. Darle gloria a Él. Aquellos que permanecen unidos a Él son los que pueden glorificar a Dios. El Señor, hermanos, nos promete a los que permanecemos en Él, permanecer en el amor, los últimos versículos aquí del verso 9 al verso 11, a permanecer en el amor de Dios. Ahí hay mucho que puedo hablar de permanecer en el amor de Dios. Pero déjeme examinar el fruto y con eso concluimos aquí esta mañana. Que el fruto es lo importante. La Biblia está extensa, como digo, necesito mucho tiempo, voy a hacer lo más breve posible, darle los textos, si usted quiere anotarlos, léelos en casa, está bien, voy a leerlos aquí breve. La Biblia menciona diferentes clases de fruto que los creyentes producimos en el camino del Señor. En la lista, si quiere una lista aquí corta, que ustedes pueden llevar y meditar en eso. El apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 1, verso 13, Romanos capítulo 1, verso 13, el apóstol Pablo dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener entre vosotros algún fruto que como entre los demás gentiles. El apóstol Pablo está diciendo a los hermanos, he deseado ir, no ha sido posible, he sido impedido para llegar a ustedes, pero es mi deseo, porque quiero tener algún fruto, dice el apóstol Pablo, como entre los gentiles. En otras palabras, está hablando del fruto de almas. Tener fruto entre los judíos como entre los gentiles, fruto de almas. Nosotros debemos producir ese buen fruto en nuestra vida. Nuestra meta debe ser ganar a otros, traer otros a la iglesia, ayudar a otros a encontrar a Jesucristo. Fruto, muy importante, que muchas veces no tomamos en cuenta. Fruto, hablar, testificar a otros, decirles del Señor Jesús, decirles lo que el Señor ha hecho en nosotros. O si no podemos traerlos a la iglesia, hablarles de Jesús. Yo quiero ver un fruto ganando a otros en mi vida. Número 2, fruto, dice aquí Juan 4:36, sembramos y cosechamos.
Juan 4:36, el que ciega, dice, recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. La Biblia habla aquí a nosotros del el fruto de la siembra y de la siega. Todos recibimos algo, pero debemos nosotros dar fruto en nuestra vida para vida eterna. Cada uno de nosotros debemos dar ese fruto para vida eterna, porque el que siembra goza también con el que ciega. Número 3. Mientras crecemos en santidad y obediencia, nosotros producimos fruto. Romanos 6:22. La Biblia dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias al Señor, que nos libertó del pecado. Y ahora podemos dar fruto de santificación o santidad en nuestras vidas. Y al final vamos a tener la vida eterna. Número 3. Pablo considera el fruto de dar aún ofrendas, dice a los hermanos. En Romanos 15, 25 al 28, dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros con rumbo a España. Y usted necesita leer el resto del pasaje para entender de que el fruto está hablando. Los hermanos habían recogido una ofrenda para enviar a los hermanos de Jerusalén, a los pobres. Y Pablo dice, el fruto que los hermanos dan, esta ofrenda, del fruto de la ofrenda, la llevaré a los hermanos de paso cuando vaya rumbo a España. Él dice aquí que dar ofrenda, ayudar a alguien, extender la mano de ayuda a alguien, es un fruto en nosotros. Gloria a Dios. En otras palabras, no solo pensar en nosotros, nos pensar en otros también. Fruto de ofrenda. No solo hablando de dinero aquí, fruto de cosas que uno puede hacer por alguien más. Fruto. Número 5. El fruto de andar dignos del Señor. Colosenses capítulo 1, verso 10. Dice el apóstol Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fruto de buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy importante que nosotros demos fruto de buenas obras. Hay mucho que uno puede hacer en todo aspecto, en la iglesia, con alguien más, en la vida. Podemos hacer mucho haciendo obra de buena obra. Fruto de buena obra. Número 6. La alabanza que sale del corazón debe ser frutos. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. La Biblia dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y lo máximo, y digo, hay mucho más que puedo hablar, pero el máximo fruto que la Biblia habla que nosotros debemos producir, y para eso tenemos que permanecer en la vid. Gloria a Dios. Y que el Señor nos pode para que podamos dar dando fruto, más fruto y mucho fruto. Se encuentra en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, que nos dice aquí la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
fruto, el fruto del Espíritu. Muy importante para nosotros entender aquí, hermanos, la lista que el Señor dice, si vamos a mantenernos dando ese buen fruto que la Biblia lista aquí, tenemos que permanecer en la vid para producir el fruto correcto, el buen fruto, para no ser cortados y echados fuera. Y tenemos que mantenernos en la vid, permanecer en Él y Él en nosotros, para así que podamos mantener fruto, porque el fruto es del Espíritu, es de la vid. El fruto no es de nosotros. El fruto proviene del Espíritu de Dios en nosotros, con el cual damos nosotros el buen fruto, amor. Hermanos, amor es la única motivación en la Biblia aceptable para servir a otros. Hermanos, nuestro amor a Dios debe eliminar toda obra de la carne en nosotros. El amor a Dios. El amor es una fuerza en nosotros. Necesitamos primero amar a Dios, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza, y a tu prójimo, como a ti mismo. Si no hay fruto de amor en nosotros, algo no está bien. Y la Biblia habla mucho acerca de estas cosas. Gozo, gloria a Dios. El gozo debe haber en nosotros todo el tiempo. No estoy diciendo que aunque está enfermo tiene que estar ahí saltando y brincando, no. Pero el gozo no es aquí afuera, el gozo está dentro de nosotros. Y el fruto de gozo debe continuamente fluir en nuestras vidas. Gozo del Señor, porque el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y debe haber gozo en nosotros todo el tiempo, sirviéndole al Señor, agradándole a Él, dando buen fruto de gozo. No importa cuáles son sus circunstancias externas, todavía debe haber gozo en nosotros. Porque hay luchas, pruebas, tribulaciones y cosas que pasan en la vida, pero podemos nosotros mantener el gozo. Andando, aunque nos hallamos en diversas pruebas, dice Santiago, capítulo 1, verso 12, tener por sumo gozo. Y hay mucho, la paz. Paz es algo el fruto de nosotros, de producir paz, es muy importante. ¿Está feliz de que usted no tiene que tomar un frasco de pastillas para dormir en la noche? ¿Está feliz de tener la paz del Señor? Que puede decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, el fruto de paz. Qué lindo, ¿no? Aunque tenemos preocupaciones, aunque dificultades, entiendo, cosas que nos quitan a veces la tranquilidad, todavía podemos poner fruto de paz en nosotros y confiar en el Señor, que Él está en control. Si el médico está esperando un resultado de mañana, el médico no puede dormir en la noche, dígale, Señor, dame ese fruto de paz para descansar. Porque Él está en control. Amén. Paciencia, gloria a Dios. Paciencia es algo muy importante en nosotros. Y he hablado de estas cosas en otras clases y por eso no quiero detenerme ahí mucho, pero es muy importante que nosotros demos fruto de paciencia, perseverancia, mantenernos, continuar. Y hay muchos textos que uno puede leer. Benignidad. Benignidad. Tenemos que ser, el fruto de benignidad es muy importante que produce del Espíritu. ¿Qué es ser benigno? ¿Qué es benignidad? Es ser gentil, ser corteses, ser amables, ser civilizados, ser refinados, ser cultos, ser afables, ser cordiales, ser atentos, ser serenos, ser tranquilos, no ásperos o groseros o crueles o violentos o bruscos o rudos, maleducados, desagradables o como muchos usan la palabra broncos.
Eso no es buen fruto. Necesitamos el fruto de benignidad en nosotros. Bondad. Tenemos que ser bondadosos. El fruto del Espíritu produce bondad. Va mano a mano con benignidad. Incluye benevolencia, humanidad, clemencia, generosidad, caridad, misericordia, piedad, suavidad, dulzura, bondad. Si usted no ve este fruto en la vida de alguien, están dando otro fruto que no deben dar. Fe. Debemos hablar mucho de fe. Eso nos ayuda a realizar, hermanos, las cosas que fe nos ayuda a nosotros a ver las cosas que no podemos verlo con nuestros ojos naturales. Fruto de fe en nosotros. Porque a veces cosas pasan y no sabemos qué será. Necesitamos fe de creer que el Señor puede. No veo lo que está al otro lado de esta muralla, pero yo creo que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Fe. Mansedumbre. Es fruto del Espíritu que produce mansedumbre en nosotros, tranquilos, pacientes, serenos, apacibles, dóciles, obedientes. Si usted no ve eso y usted ve el otro lado de mansedumbre, hostilidad, enojo, aspereza, resentimiento, ese no es el fruto correcto. Mansedumbre es el fruto del Espíritu en nosotros. Templanza. Entonces, mucho que uno puede hablar de estas cosas. Templanza. Tenemos que ser nosotros moderados, sobrios, prudentes, agradables. Templanza. Firmes. Se relaciona con disciplina. Y la vida cristiana necesita disciplina. Todo el tiempo. Muy bien, hermanos. He tratado de acortar mis cosas aquí para terminar esta clase de día domingo. Podría durar unas clases más, pero necesito concluir. Diciéndoles esto, y nos ponemos de pie aquí, la decisión, hermanos, a la cual nos enfrentamos cada uno de nosotros, es clara en la palabra de Dios. Cada creyente y cada persona escoge. La decisión es individual. Usted escoge ser un discípulo genuino y verdadero que va a permanecer en el Señor y Él va a permanecer en usted y así poder producir buen fruto en su comportamiento, su conducta, su vida espiritual, en la manera en que usted vive y como resultado el gozo y bendiciones que el Señor promete a nosotros. O usted puede ser un cristiano solo de nombre, sin fruto de justicia, sin fruto de que la Biblia menciona en nuestra vida espiritual y finalmente simplemente ser cortado para ser echado en el fuego, solo como leña para ser quemado. La decisión es de cada persona. La Biblia nos advierte a nosotros muy claro, nos advierte a nosotros. Ojalá que alguien, y este grupo que me han escuchado a este domingo, el domingo pasado y ahora, decidan permanecer en la vida. Y decir, Señor, pódame. Cuando vengo a la iglesia, Señor, pódame. Arréglame, alíñame. Yo no quiero ser leña para ser quemada un día en el fuego. Porque hay muchos creyentes que dicen, y dice, pastor, yo estoy orando para ser un creyente que da mucho fruto. Cuidado. Si usted ora así, tenga mucho cuidado. Porque el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Y he conocido creyentes que dicen, Señor, yo quiero ser un creyente que da fruto. Y cuando el Señor viene a podarlos, se resienten y se van. Entonces tenga cuidado. Si usted quiere ser un creyente así, tiene que saber que tengo que rendirme al Señor y dejarle que el Señor haga en mí lo que Él quiera hacer. Ojalá que cada uno decida ser creyente que va a dar fruto. Amén. Permanecer en la vid. Porque es lo que dice la Biblia y con esto concluyo aquí esta mañana. Ciertamente dice Pedro, su segunda carta 2, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, Jesucristo,
dice la Biblia, por el conocimiento del Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y les ha acontecido del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué hago, pastor? Permanezca en la vid. No se suelte de la vid. Puede adorar al Señor unos 2-3 minutos, en adorar un ratito antes de irnos a la casa, y no es por demás al concluir. Alguien vino buscando oración y quiere que oremos por usted, pues estaremos listos para orar aquí antes de despedirnos, pero levante la voz un momento, dele gracias. Señor, aquí estoy en esta mañana, gracias. Tu palabra es verdad. Tu palabra es clara, Señor. Ayúdanos, Señor, amén, a acatar estos consejos de tu palabra en la vida diaria, Señor. Queremos permanecer en la vida. Queremos, Señor, llegar a ese nivel de dar fruto